Saludos futboleros, vamos a analizar lo que dejó el partido entre Gimnasia y Tiro y San Martín de Tucumán. Tras el empate obtenido en Santiago del Estero frente a Güemes, en lo que había sido un muy buen partido del equipo y particularmente de su director técnico, que controló el partido desde el primer minuto y aguantó hasta que su rival movió sus piezas, movió sus fichas y metió 3 cambios ofensivos en el mismo momento para ganar el partido, una jugada que le había salido muy bien y que hubiera significado 3 puntos de no ser por el tiro libre de Lesman en el último minuto, por lo que Gimnasia se volvió con un punto de ese partido, pero sobre todo con muy buenas sensaciones de cara a lo que queda para el resto de temporada y la pelea por la clasificación a los playoffs y cada vez más concretamente por el ascenso. En este sentido, el partido que tenía que enfrentar esta semana en su vuelta al Gigante del Norte era muy importante, ya que recibía ni más ni menos que al puntero de la zona, o a uno de los punteros, de San Martín de Tucumán, siempre un animador de esta competencia o de esta categoría, y en esta temporada no es la excepción. Para este partido tan importante, TT recuperaba varios soldados, por lo que volvieron al equipo titular, tanto Díaz como Virge, que habían sido ausencias por algunas molestias físicas, como Rinaldi, tras el fallo a favor de la apelación de Gimnasia respecto a las fechas de suspensión que había recibido el ex Gimnasia de Mendoza. El equipo entonces salió a la cancha con Abadía en el arco, Ivo Chávez, Díaz y Guanini volviendo a lo que sería la saga de defensores titular, Mambrú Villarreal por izquierda, en la mitad de la cancha Virge, delante suyo Rinaldi, una especie de uno de 5 y otro de enganche, y cuando Virge por ahí pasaba al ataque en las jugadas que ya le conocemos, que en este partido claramente no fueron la excepción, Rinaldi le cubría la espalda, por lo que siempre uno de los dos estaba parado como mediocampista defensivo, si se quiere. Por las bandas jugaron por izquierda Aguirre, por derecha el Pollo Rojas, y en el ataque el doble 9 con Contín y Reinaga. Al leer la formación titular, la verdad que la primera impresión es que Gimnasia iba a tener un planteamiento bastante ofensivo, ya que Rojas por derecha y Aguirre por izquierda son más de ataque que de defensa, sobre todo Rojas, que es más bien delantero. La vuelta de Rinaldi ingresaba en cuenta de Civetti, si se quiere, que como siempre digo es el mediocampista más defensivo, y adelante también jugaban los dos delanteros, el doble 9. Yo imaginaba que Rinaldi iba a entrar por alguno de ellos y que iba a seguir teniendo el 4-2-3-1, que formaba primero con Buse y Virge y después con Virge y Civetti, o bueno, hubo Morelo también en algún momento, hubo distintas variantes, pero ese sistema me parecía que era el que mejor viene funcionando, y en este caso al utilizar el doble 9 eligió un 4-1-3-2, si se quiere, por momentos 4-4-2 con Rinaldi y Virge a la misma altura, pero mayormente era, como decía, uno casi como enganche y el otro más de 5. En el primer tiempo, Gimnasia, en esos primeros minutos por lo menos, en los que quería demostrar estas ideas de atacar o de salir a ganar en su cancha, de extender la racha de triunfos consecutivos como local, no pudo generar muchas situaciones. Recuerdo 2 bastante parecidas en las 2 conducciones de Virge hacia adelante, en estas jugadas típicas del mediocampista de Gimnasia, que son también las que me hacen pensar siempre que sus características son más para jugar de 8, de 10 que de 5. Y en una de estas conducciones, o en 2 en realidad, terminó rematando de zurda al arco. En la segunda de ellas con mejor suerte, o con mejor puntería, ¿no? Un poquito de suerte justo lo que faltó, porque la pelota pegó en el palo, en lo que podría haber sido la apertura del marcador. Y un minuto después hubo una jugada también un poco extraña, quizás también modificó el clima de los jugadores,
la que Contín quiso llegar a una pelota, pelearla hasta el final y cayó y se golpeó contra el alambre, no quedó muy claro qué es lo que pasó. En esos minutos preparaban un cambio, Gordillo entraba en calor y finalmente pudo continuar el ex delantero de Gimnasia de La Plata, pero a partir de ese momento Gimnasia no pudo generar más situaciones de peligro y al revés San Martín cada vez se fue haciendo más protagonista de esa primera parte. Creo yo a partir de ir ganando el medio campo, Gimnasia tenía poca gente en la mitad de la cancha, a mi parecer el doble 9 desequilibró un poco el medio campo, ya que quedaban los jugadores muy aislados y a la hora de defender esto significaba que jugaba mano a mano casi en toda la cancha y en ataque también cuando quería contraatacar rápidamente los jugadores de Gimnasia no tenían muchos compañeros cerca, por lo que terminaba siendo de vuelta reduciéndose a intentos individuales, mayormente del Pollo Rojas, que en ese primer tiempo y por la banda derecha no pudo o no podía ganar muchos duelos, terminaba siempre perdiendo un poco más atrás, un poco más adelante con el volante o con el defensor de turno. Y como decía San Martín, de a poco sí iba progresando en el campo y generando sus situaciones, mayormente de pelota parada, incluyendo una muy clara que erraron entrando por el segundo palo, en un tiro libre desde la izquierda, me parece que había sido una falta de Virgen, creo que la falta en la que recibió amarilla. Y Gimnasia se salvó por un error de los atacantes de San Martín. En una de las últimas jugadas del primer tiempo, en un nuevo intento de Rojas por derecha, que decía intentó mucho pero ganó muy poco, en ese primer tiempo que estaba bien tirado a la banda, pudo tirar el centro que no le estaba llegando a sus compañeros, a los delanteros que ingresaban por el centro del ataque, por el área de San Martín, pero un defensor no pudo despejar bien y envió la pelota contra su arco, descolocando a Darío Sanz y abriendo el marcador así para Gimnasia, con algo de fortuna que se sumaba también, si se quiere, a la fortuna de minutos antes en la que San Martín no había podido concretar su situación tan clara. Así se fue al descanso con el marcador a favor y con la tranquilidad de ya tener justamente esa ventaja en el resultado. Yo imaginé que para el segundo tiempo iba a ser algún cambio más defensivo, sobre todo viendo esto de que a mi parecer se estaba perdiendo mucho en el medio campo. Imaginé que podía entrar Civetti y también veía esto de que la falla estaba en el doble 9. Imaginé que podía entrar Civetti, quizás Buse, que en algún momento había jugado también por la banda derecha, pero el que ingresó en el segundo tiempo, o para el inicio de ese segundo tiempo, fue Méndez, sí por Contín, que probablemente haya quedado dolorido o afectado tras esa jugada que mencionaba antes, y el Pollo Rojas pasó a jugar de delantero, donde se lo vio mucho más cómodo. El cambio, contrariamente a lo que yo imaginaba en ese entretiempo, fue bastante ofensivo, ya que eligió atacar. Si bien cambiaba las características del delantero, porque contiene un 9 bien de área y Rojas es más un acompañante del 9, el desequilibrio de Méndez por derecha también es el de un delantero, entonces poner un delantero fresco para atacar esa banda era un cambio ofensivo y no como yo hubiera esperado o planteado, si se quiere, algo más pensado en cuidar la ventaja que se había conseguido en la primera parte. El cambio además salió muy bien, no solo que fue ofensivo en la intención, sino que Méndez ingresó muy bien, muy desequilibrante. Rojas también, como decía, como delantero hizo un segundo tiempo más parecido a estos últimos partidos, en lo que decía que era o que viene siendo el mejor jugador del equipo. El primer tiempo había sido muy parecido a lo que había sido quizás su 2024. Y Méndez, sí, como decía, podía explotar espacios que el mismo Rojas no tenía en la primera parte por esa banda derecha. San Martín también hizo sus cambios para tratar de salir a igualar el partido y creo que ahí fue donde
donde Quirós fue más rápido que Martos, como había sido la semana anterior con respecto al técnico de Güemes, y pudo aprovechar ese espacio, Méndez generando situaciones, generando buenas combinaciones o asociaciones con Rojas y con Ivo Chávez, que empezó a pasar mejor en esa segunda parte, con las descargas de Méndez que con Rojas, que cuando en la primera mitad recibía la pelota solo conducía para adelante. Por ahí con Méndez pudo asociar mejor. Y sobre todo porque a los 10 minutos o 12 minutos de esa segunda parte, el ingresado, después de una muy buena jugada suya, tiró un centro con mucha precisión a la cabeza de Reinaga, que se desmarcaba por el segundo palo, cabeceó por arriba del arquero, cambiándole de palo justamente, y consiguió el segundo gol. Como decía, una muy buena jugada de Méndez, que suelo criticarlo a veces por su falta de precisión. En este caso fue muy preciso justamente en ese centro, que le dio la tranquilidad a Gimnasia del segundo gol de diferencia en el resultado. Y unos minutos después, también el mismo jugador de Gimnasia, que se llevó casi todas las jugadas de ese segundo tiempo, generó, tras la disputa con los defensores rivales, recibió un golpe, en realidad no sé si él lo genera, sí, seguro que lo recibe, que le significó la expulsión a un jugador de San Martín, que acababa de ingresar también, lo que terminó de cerrar, si se quiere, el partido, ya que a partir de ahí Gimnasia jugó muy tranquilo los 20 o 25 minutos que quedaban, como decía, con un jugador más, con 2 goles de diferencia en el resultado, e incluso pudo haber conseguido algún gol más en esos minutos. Recuerdo una jugada clara de Ivo, que en el segundo tiempo, como decía, con la compañía de Méndez levantó mucho su nivel, sobre todo pasando al ataque, y tuvo una jugada en la que cortó, condujo y remató al arco. Bueno, Ivo también recupera en la jugada del gol, en la jugada del centro de Méndez. En realidad el que corta es Ivo, por ahí se me estaban mezclando algunas jugadas. Así que bueno, creo que el segundo tiempo del capitán, como decía, fue muy bueno. Lo que dejó por ahí como algunos asteriscos quizás negativos o para revisar fueron algunas salidas, ya que las ventanas de cambio se usaron para reemplazar a jugadores golpeados, en un par de casos por lo menos. En la primera ventana, ya que el ingreso de Méndez no ocupaba ventana, la primera ventana de cambios fue Civetti por Virge, que salió con un dolor en el brazo. En la misma jugada creo que choca con el jugador que segundos después golpea a Méndez y se va expulsado. Y ahí quedó dolorido y terminó saliendo para que ingrese Civetti. El siguiente cambio también parecido, ingresó Gordillo por Reinaga, que salió bastante dolorido. Incluso en el momento del cambio salió ayudado por un compañero y un rival, ya que no podía pisar solo. Y bueno, y quedó tiempo también para lo que fue la última ventana de cambios, en la que TT modificó a los que habían iniciado por las bandas, es decir, Aguirre y Rojas, y los que ingresaron por ellos fueron Heredia y Villalba. Como decía, entonces fue un muy buen partido de Gimnasia, clave desde lo anímico, clave en lo emocional también, porque es un rival directo para la gente, es un clásico del norte del país. También es uno de los escudos más fuertes que tiene la zona de Gimnasia, y era, como decía, el puntero de la misma, al menos hasta iniciar la fecha. Gimnasia en este caso creo que tuvo un poco la suerte a favor, ya que tantas veces es fácil identificarla cuando juega en contra. En este caso yo creo que el partido cambia completamente en 2 jugadas. La primera, la que erran los jugadores de San Martín en esa pelota parada de los 30 o 35 minutos del primer tiempo. Y la segunda es el primer gol, que sobre el final del primer tiempo termina con un gol en contra, obviamente producto de un accidente, encontrando una ventaja que quizás no era tan merecida. Y a partir de ahí sí supo administrar muy bien la situación y gestionar los recursos, la ventaja misma. Y en el segundo tiempo fue absolutamente merecedor
de la diferencia que terminó sacando y, como decía, quizás podría también haber terminado en goleada. El mejor jugador del partido creo que termina siendo Méndez, por lo determinante o por lo participativo que resulta en las jugadas que influyen en el resultado, tanto el segundo gol como en la expulsión, además de que jugó muy bien todo el segundo tiempo que le tocó estar en cancha, pero también porque en ese primer tiempo en el que él no había jugado me cuesta encontrar un destacado en Gimnasia. Entonces creo que sin dudas lo hecho por él en 45 minutos le alcanza para ser el mejor jugador del equipo, al menos en esta fecha. Hasta aquí este análisis. Nos esperamos la próxima semana cuando repasemos lo que deje el partido entre Tristán Suárez y Gimnasia y Tiro en otro duelo directo por la clasificación a los puestos de playoff.